semana anterior habíamos quedado en control por retroalimentación de estado, dando este diagrama en bloques, y habíamos quedado que el examen va a ser hasta esta parte. Entonces, lo que nos queda por hacer es hacer la simulación de este diagrama en bloques para completar, digamos, esa etapa. Bueno, vamos a poner nuestra fecha. Hoy es 28 de septiembre. Y vamos a... Es este, ¿no? Esta es la planta real y este es como queremos que se comporte. Primero vamos a hacer la simulación de la planta real y la planta deseada, cómo se están comportando en el tiempo. Y luego vamos a... luego vamos a implementar este control por retroalimentación de estado. Entonces, nuestra planta real es 1 más 0,5 más menos 10i. Bueno, entonces, voy a cambiar de pantalla para que se pueda ver todo. Espero que no afecte a la resolución. Este era el sistema. Y lo vamos a llevar a espacio de estado. Para ello vamos a abrir, perdón, si tengo acá ya abierto. Lo vamos a modificar a esto. Entonces acá vamos a colocar nuestra... Si hacemos correr este programa, que ya lo habíamos hecho correr la clase anterior, simplemente lo vamos a utilizar para modificar esta parte. Ya 1, 100.25. Siete y 5 es. Ya. Entonces, este es el deseado, esta es la planta real. Por lo cual, el deseado lo vamos a poner acá. Sería 1, 12, 35.
Y ahora sí. Como era de esperarse, habíamos indicado que los polos, ¿ya? Entonces, tiene dos polos complejos, eso implica que va a haber necesariamente oscilación, como estamos viendo acá, y su permanencia va a ser un poquito más tiempo, o sea, más o menos 10, 12 segundos. Y luego tenemos este otro sistema que es el deseado, no tiene ninguna oscilación, son polos reales y su tiempo de permanencia es de corto tiempo, ¿no? O sea, aproximadamente 2.5 segundos, a partir de ahí ya se vuelve estable, frente a los 12 segundos. Entonces queremos que esta planta, que se comporte así con oscilaciones, que tiene un tiempo de establecimiento muy largo, queremos que se comporte como este que está acá. Entonces, para eso se tiene que aplicar toda esta estructura de control, ¿no es cierto? Retroalimentación de estado y esta ganancia. Ah, hay que recalcar aquí que el K, ¿no es cierto?, actúa sobre el polinomio característico, ¿no es cierto? Por lo cual, el K definirá el cómo se comporta, pero no va a eliminar el error en estado estacionario. El hacia dónde va a llegar, de acuerdo al teorema del valor final, habíamos indicado, ¿no? Se encarga para ello el K sub 0. La ganancia K sub 0 nos va a decir hacia dónde está llegando, en este caso al escalón unitario. En función a ello, hay que interpretarlo que K sub 0 nos determina hacia dónde llega. El K nos determina el cómo se comporta el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, hecho esa aclaración, vamos a implementar el controlador. Para ello, oh, aquí está. Muy bien. Esto es el A, el B y el C. El A es -1, menos 100.25. El otro es 1, 0. El C es 0, 1. El B es 1, 0. Ya estamos. Entonces, este sistema tendría que comportarse de forma oscilante, como habíamos visto. Si hacemos correr esto. Está acá abajo, pero a ver, vamos a eliminar esto de acá. P es 1, 0. Menos 1, menos 100.25, 1, 0, 0, 1. Ahí está. Esa es la forma en cómo habíamos visto que se comporta, ¿no es cierto? Igual que este. Exactamente lo mismo. O sea, esto es función de transferencia y esto es en la ecuación de estado. Ahora bien, necesitamos aplicarle un controlador. Evidentemente, este tiene un error en estado estacionario bastante grande. Apenas se estabiliza en 0.01, ¿no es cierto? El 1 está mucho más arriba.
Entonces vamos a ver acá. Y de acuerdo a esto, K sub 0 es 35. O sea, esto vamos a cambiar a 35. Y la ganancia es este, ¿no? 11 menos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un ratito vamos a revisar esto. Es 65.25, Inge. ¿Cuánto dijo, perdón? 65.25. Ah, ya, ya. Sí, tengo acá un error de dedo. Ya, ahora sí. Ya. Entonces eso vamos a poner acá, que sería 11 menos 65, 25. O sea, la cantidad de Ks, o sea, la parte de retroalimentación, tiene que ser concordante al orden de la matriz o al grado de la ecuación. En este caso es una orden de 2 por 2, este también tiene que ser 2, no puede ser más. Bien, ya está. Hemos modificado todo esto. Esto lo vamos a ver acá. Como verán, es exactamente a lo que habíamos esperado. Esta es nuestra ecuación o función de transferencia o polos deseados. Como verán, llega, bueno, la forma es lo que queremos ver, ¿no? Porque si hacemos o aplicamos teorema del valor final acá, es 1 sobre 35, ahí tendría que estabilizarse. Entonces, para que esto llegue a 1, tendría que multiplicar por 35, y esto llegaría a 1, esto de acá, ¿no? Pero lo que nos interesa es la forma. Entonces, la forma es básicamente es la misma, como vemos acá, que en 2.5 segundos ya se ha estabilizado, ¿no es cierto? Y la forma en cómo se estaba oscilando acá se ha eliminado, por así decirlo. Entonces, se estabiliza mucho más rápido. ¿Está bien? Entonces, acá podemos apreciar cómo el hecho de que tengamos una retroalimentación de estado y una ganancia ha hecho que el sistema se comporte como el deseado. Entonces, acá podemos modificar esto aplicando teorema del valor final simplemente. Y ahí está, llega a 1, es de y de este otro. Ahora sí podemos contrastar ambos, poniendo en la misma escala. Básicamente vemos que se comporta de la misma manera. Entonces, esto es lo que se refiere a control por retroalimentación de estado. Eh,
Pues ya tenemos acá el ejemplo completo. Vamos a copiar esta parte. Después lo borro. Entonces, así acá, vamos a aclarar. Esto es unidad deseada. Planta real. Cociente 0.5. J10. La ganancia de la señal de referencia. Entonces, este es el controlador. La planta como tal no ha sido modificado, simplemente hemos leído todos los datos, ¿cierto? Y lo hemos retroalimentado. Hemos leído los datos, le hemos multiplicado, en este caso, por dos ganancias. No son funciones de transferencia, simplemente son amplificadores o atenuadores. Y luego lo hemos retroalimentado. Aquí también otro amplificador, en este caso, porque es mayor a 1, y si es menor a 1 es un atenuador. Bueno, la desventaja de este método, obviamente no puede hacer todo maravilloso, es que necesita alta instrumentación. Es decir, todos los estados que estén acá deben ser medidos y retroalimentados, ponderados y retroalimentados. Entonces, si hay, digamos, queremos medir la posición, es un eje, por decirles, entonces debe haber un sensor que esté midiendo la posición de ese eje con respecto a una referencia, por supuesto. Luego, un sensor que mida la velocidad angular. Luego, otro sensor que mida la aceleración angular, ¿no es cierto? Entonces, todas esas variables tienen que ser medidas. Eso implica una implementación bastante costoso de este sistema de control, ¿cierto? Ahora,
Es un sistema de 2 por 2. El cálculo de la ganancia es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si es un sistema de 4 por 4, 5 por 5, donde la ganancia que tenemos acá, el valor de K, se complica? Es decir, se puede resolver porque la cantidad de ecuaciones está relacionado con la cantidad de incógnitas, por lo tanto es resoluble, pero su resolución es complejo, es complicado si lo hacemos a pulso. Así que se tiene que recurrir a un medio computacional y una teoría matemática que se llama, o que lo ha desarrollado el señor Ackermann, por los autovalores que se tienen en la ecuación de estado. Entonces, él propone una fórmula que se denomina la fórmula de Ackermann, y acá podemos un poco especular al respecto. Dice, como se puede apreciar, el valor de K y K sub 0 modifican el comportamiento de la planta hacia un comportamiento deseado. Bien, entonces acá voy a hacer una acotación también. Respuesta de la planta real. Respuesta de la planta con retroalimentación de estado. Ah, ya. Ahora, entonces acá continuando. Sin embargo, ah, mm, este método requiere una alta instrumentación, por lo cual es costoso. Y en algunas aplicaciones es imposible de implementarlos. Por ejemplo, medir el campo magnético dentro de un transformador, etcétera, ¿no? Tendríamos que tener o practicar una perforación en el núcleo y luego insertar un sensor de efecto Hall que nos mida este campo magnético. Eh, Estaríamos modificando prácticamente la estructura del sistema. En algunos casos no es posible o es imposible su implementación por esos pequeños y grandes detalles. A la par, el cálculo de K se complica cuando el sistema
es grande. Para lo cual se recurre a la fórmula de Ackermann. Esta fórmula evidentemente facilita, pero solamente es para una entrada y una salida. Y hay otra fórmula que es de pole place, o sea, ubicación de polos, que es un poquito más general. Sin embargo, esta formulita lo vamos a verificar, fórmula de Ackermann según su teorema. A ver, esta fórmula dice que la ganancia K sería igual 0, 0, 0, 0 y 1. Multiplicamos por B, A por B, etcétera, hasta a n menos 1 por B a la menos 1 phi de A. Este phi, aquí pondré tal que phi de A es el polinomio deseado. ¿Y cómo aplicamos en nuestro caso? Si, digamos, teníamos aquí, por ejemplo, si A es igual, a ver, vamos a ver. Menos 1 menos 100.25, o sea, A es menos 1 menos 100.25 es 1 y 0, me parece. Vamos a ver, 1 y 0. B es 1, 0. Así. Solo necesitamos eso. Y el polinomio deseado sería, acá está, S cuadrado más 12 más 35. Entonces, S cuadrado más 12S más 35. Voy a poner esto como si fuesen pesos, porque me trae ingratos recuerdos el confundir S con 5. Bueno, entonces, este es nuestro polinomio deseado. Muy bien, ¿cómo conformamos el cálculo de K? K va a ser igual a, es de 2, así que 0, 1 va a ser, ¿no? 0, 1. B, 1, 0. Y la multiplicación de menos 1 menos 100.25, 1, 0, por B, que sería 1, 0. Eso tiene que ser a la menos 1. ¿Está bien? Evidentemente, n acá es 2 por 2, ¿no es cierto? No puedo seguir más porque este es 2 menos 1 es 1. Entonces, acá tendría que ser 1. No puede haber al cuadrado acá. Menos 1. El polinomio deseado va a ser A al cuadrado más 12 por A más 35 por I. Ese es el polinomio deseado. Es función de A, por eso estoy donde es S, lo estoy reemplazando con A, lo estoy reemplazando con A, y para que esto no se quede así, tiene que ser una suma de matrices, lo estoy poniendo con identidad. Bueno, entonces acá K es igual 0, 1. Esto va a ser 1, 0. Esto es menos 1, 1. A la menos 1, ¿de acuerdo? El 0 de acá hace que esto se elimine. Y esto quedaría A cuadrado más 12A más 3. Bueno, lo voy a colocar en su formato matricial.
Esto lo voy a poner así. Y vamos a poner menos 1, menos 100.25, 1, 0, menos 1, menos 100.25, 1, 0. Eso sería a al cuadrado, más 12 por menos 1, menos 100.25, 1, 0, más 35,0035. Así sería. Bien, K sería 0, 1. Y esto, la inversa de esta matriz, la podemos calcular siendo la determinante de esto por esto, sería 1 menos este por este. Sería 1, 1 menos 1, perdón, más 1, 0. Si cambiaría, teníamos una fórmula acá. Para invertir. Creo que no. Es este, no lo que teníamos que invertir. Es este. Bueno, en realidad lo que se hace es la determinante A por D menos C por B. Luego acá invertimos estos dos y cambiamos de signo a este, y sin mover de posición. Eso es, disculpe acá. Entonces es, invertimos esta posición, lo que es A se pone en D, etcétera. Pero como son iguales estos dos, entonces 1, 1 va a ser. Y a esto le cambiamos de signo, pero sin mover de posición. Entonces sería menos 0 y 1. Así. Todo esto hay que multiplicar, ¿no? Esto se va a facilitar. Bueno, este es 1. 1 sobre 1 es 1. Así que sería la multiplicación de K. Esto sería 0. Y esto sería 1. Ya. Estoy acá. Voy a usar mi calculadora. Esto por esto es 1 menos 100. Sería 99.25. Este sería 100.25. Sería menos 1. Menos 100.25. Entonces, A por A. Menos 99.25, 125, menos 1, menos 125. Eso es lo que tenemos que poner acá. Estamos, ¿no? Menos 1, 99.25, 100.25, menos 100.25. Ahora, más... El signo, el 99.25 es negativo según el MATLAB. Sí. Porque este por este sería más y este sería, se mantendría el signo. Tiene usted razón.
Este sería negativo. Más 2. En realidad sería menos 2. Perdón, es más 12. Ah, tienes razón. Más menos 12. A ver. $1,203. Y aquí sería 12 y esto sería 0. Más 35,0035. Ya. Bueno, eso debería estar aquí. Ya, entonces acá podemos hacer lo siguiente. A por A más 12 por A. Ya. Y ahí lo voy a sumar arriba. $76.25. Menos. Y este queda como menos. Haciendo la multiplicación, esto por esto quedaría 11, este por otro es menos 65.25. Recuerdo que ese es justamente lo que teníamos acá, 11 menos 65.25. Y este K sub 0 evidentemente es por teorema del valor final, así que no hay mucha complicación. Todo esto se puede programar, evidentemente. Entonces, y hay que comprobar algo aquí. Ya. Antes de usar el control por retroalimentación de estado, debe comprobarse que el sistema es controlable. Eso es obvio, es decir, no puedo calcular los datos y todo el sistema de control para un sistema que no puede ser controlado. Es decir, digamos, sus polos están en el semiplano derecho y no hay
algo que pueda llevarlo al semiplano izquierdo. O sea, no todos los sistemas pueden ser controlables, ¿de acuerdo? Entonces hay que comprobar que el sistema es controlable. Y además, por el hecho de que estamos haciendo mediciones, etcétera, el sistema debe ser observable. Estamos introduciendo dos conceptos de controlable y observable. ¿Qué significa esos conceptos de controlable y observable? Para ello vamos a tener que hacernos un pequeño, vamos a imaginarnos, por así decirlo, y lo vamos a traducir eh, eh, en un ejemplo y luego en una matemática para que podamos representar aquello. Entonces, veamos directamente a ver el controlable. Controlabilidad. Entonces, se dice que un sistema es controlable si, si existe una señal de control. En este caso lo voy a llamar UDT, para todos los estados X de T que haga que dicho estado vaya de un punto bueno, no, cuidado, de un punto I a un punto J en un tiempo finito. Bueno, ese es el concepto, es decir, si yo tengo un estado, o todos los estados en realidad, ¿no? En este caso estoy representando un estado que está en el punto I. Entonces dice este concepto de que hay una señal de control, UDT en este caso, que me pueda llevar por una trayectoria, no necesariamente tiene que ser una línea recta, y me va a llevar hasta el tiempo que lo he llamado J, o hasta el punto J, desde este punto I hasta el punto J, y esta señal de control UDK para un estado X sub I de T. Y esto tiene que hacerse en un tiempo finito. Si no se cumple esta condición, el sistema no es controlable. Es decir, no importa, no dice en 2 segundos, 3 segundos, nada, en un tiempo finito. Obviamente, en algún momento puede ser controlado. Vayamos al ejemplo de esos barcos contenedores de miles de toneladas. Ustedes dan la señal para que empiece a girar. Vean, va a demorar una media hora, una hora en girar recién, ¿no es cierto? La acción de la señal de control recién se va a ver después de un tiempo. Cuanto más grande es esta masa, más tiempo le va a tomar en lograrse llegar al punto J. Bueno, ese es el concepto. Ahora, ¿cómo lo podemos visualizar desde el punto de vista matemático esto? Entonces, para determinar si un sistema es controlable, debemos trabajar en sus parámetros descritos en A, que obviamente es esta matriz A,
la parte más importante, y el vector B, porque está asociado con la señal de control. No estamos trabajando con C porque se está asociado con las señales de salida, ¿de acuerdo? O respuesta. Entonces, A y B. Según este teorema de controlabilidad, que también está en los textos en la demostración por los autovalores, etcétera, entonces se dice que el rango B, A por B, a n-1 por B, debe ser igual a n. Donde n, obviamente, es el orden de la matriz A. Entonces hay que comprobar esto, que el rango de esto sea igual a n. Eso es con respecto a la controlabilidad. Ahora, para ver si un sistema es observable, o sea, es que se puede medir todos sus estados, aquí vamos a ver observabilidad. Bueno, a ver, el concepto viene de lo siguiente. Si tenemos un sistema, bueno, llevando este mismo formato de redacción, entonces se dice que un sistema es observable, que un sistema es observable si para cualquier estado, cualquier estado inicial x sub 0 puede ser determinado a partir de la observancia de la salida y de t en un tiempo finito. ¿De acuerdo? Entonces, tengo acá un estado inicial x sub 0, ¿no es cierto? Desde cualquier parte, cualquier estado, x de t, con solo mirar su salida, que es y de t, si llegamos a determinar este estado inicial, desde cualquier punto llegamos a este estado inicial, conociendo o sabiendo su salida, y de t, en un tiempo finito. Entonces el sistema es observable. Evidentemente, para que esto pueda transitar, necesitamos una variable de control, u de t. Entonces, x de t es función, por supuesto, de la salida o respuesta, y de t, y de la señal de control, u de t. Ahora, esto va a depender de sus parámetros. Dependerá de los parámetros del sistema. En este caso sería A, B y C. Pero, ¿cuál es el que está asociado directamente con la salida del sistema?
En este caso, la salida del sistema sería C, ¿no es cierto? La que está asociado. Si nosotros vemos acá en acá, esta es la respuesta del sistema, la salida del sistema está asociado con C, ¿de acuerdo? Entonces, según este teorema, dice que el rango C por A, etcétera, C por A n menos 1, el rango de esta matriz debe ser igual a n. Nuevamente, n es el orden de la matriz A. Bueno, entonces simplemente calculando el rango de esas matrices de controlabilidad y matrices de observabilidad, podemos determinar si un sistema es controlable y observable. Una vez cumplido esas condiciones, podemos recién calcular el sistema de control por retroalimentación de estado. En las más de las veces el sistema es controlable y también observable. Es posible hacer las mediciones respectivas de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, por lo general suelen dar que los sistemas son controlables y observables. Ahora, ¿cómo planteamos eso para nuestro caso? Voy a copiar este segmento del programa para adjuntarlo al problema que estábamos analizando. En este caso, el deseado sería DC5. Ese es el deseado, DC. Minúscula. Este es aquí lo vamos a poner. Deseado. Y este es la planta real. Este es la deseada. Vamos a sacar las raíces de esa planta deseada. DC5, DC5. Y esta instrucción CTRB ya calcula directamente toda esta matriz que es de controlabilidad. O sea, esta parte ya lo calcula mediante esta instrucción CTRB. Y esta otra matriz, no, la matriz simplemente, no el rango. La matriz como tal lo calcula con el OBSB A y C. Ustedes le entregan la matriz A y la matriz C y hace todo este cálculo. Acá le entregan la matriz A y B, hace todo este cálculo de acá. Entonces, le sacamos el rango de la matriz de controlabilidad y el rango de la matriz de observabilidad, A y B. Para determinar el tamaño o el orden de la matriz A, lo que vamos a sacar es el tamaño, como dice, a ver, vamos a... entonces, está por acá. Acá está. Control-C. Aquí le pondremos. A y B está calculando A el rango de la matriz de controlabilidad, B minúscula el rango de la matriz de observabilidad. Y acá estoy calculando el tamaño de la matriz A. Lo voy a guardar en las variables M y N. Pueden ser una matriz rectangular, pero siempre es una matriz cuadrada en este caso, para sistemas de control. Entonces acá es indiferente si tomo N o M, me da lo mismo. Pregunta, si A es igual a N,
n es el tamaño de la matriz A, si el rango es igual a n, entonces es controlable. B es igual a n, entonces es observable. Recién va a calcular acá, en este caso K, va a ser Acker. Le tengo que dar la matriz A, la matriz B, según esta fórmula de Ackermann, la matriz A y la matriz B. Y luego el polinomio deseado se lo está entregando a través de estos polos. ¿De acuerdo? P son las raíces o los polos de la planta deseada. Bueno, este otro cálculo es para determinar el teorema del valor final. Ahí. Y mediante esta instrucción, polival, estoy evaluando DC en 0, polival NC en 0. ¿De acuerdo? Acá he hecho un pequeño cambio, debería poner o modificar para no confundirme con los NCs y DCs de acá. Le voy a poner NCD o T mejor. DCT y acá DCT. ¿Qué significa eso? Que la matriz A ya no es la matriz A que está representado acá. Es una matriz A1 que estaría dado por A menos B por K. ¿De acuerdo? Eso es porque básicamente en la anterior, acá, es A1. ¿De acuerdo? No es A. Entonces, por este A1 y A1 en realidad más arriba, A1 estaría dado como A menos B por K. Y eso es justamente lo que estamos escribiendo acá. A menos B por K. ¿De acuerdo? Entonces, esto calcularía directamente, de forma rápida, nuestros... Vamos a borrar esto. Y evaluamos otra vez. Como verán, K es 11 menos 65,25, K sub 0 es 35. ¿De acuerdo? Pueden ustedes introducir acá la planta más grande si quieren, e inmediatamente va a calcular la ganancia K y la ganancia de la señal de referencia K sub 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya nuestra ecuacióncita o nuestro programa ya modificado con los datos que estamos viendo acá, se los vamos a pasar. Esta es la planta real. Esta es la matriz A. Este es el vector B asociado con la señal de control. Y este es el vector C asociado con la salida del sistema. El D ya, como les he dicho, es un sistema real. Entonces el D siempre se hace 0 en estos casos. Este es el deseado. Los polos deseados están acá. Ahí están los polos. Y la matriz, o perdón, el vector de retroalimentación está aquí. Y la ganancia K sub 0 también está acá.
Entonces todo esto lo vamos a copiar en esta parte que nos está determinando el programa. Hay que hacer algunas anotaciones acá. Esta es planta real. Planta deseada. Polos deseados. Y el vector de retroalimentación. Desganancia de la señal de control o señal de referencia. Bien, ya está. Entonces ya tenemos toda la herramienta necesaria para comprobar que un sistema sea controlable, observable y luego calcular su retroalimentación de estado para una planta deseada. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o consulta acerca de este pequeño ejemplo? Muy bien. Entonces, cabe una pregunta. Si todo está casi resuelto, digo casi, cabe la pregunta, ¿y quién determina cuál es la planta deseada? ¿Ya? ¿Hay algún criterio para poder determinar si esto es lo deseado o esto es lo que queremos que se comporte de esta manera? ¿O es que debemos darnos así al azar? Si fuera al azar, entonces la planta real tendría que ser también, o sea, tendría que estar dentro em, de esa decisión, es decir, la planta real debería ser como está funcionando y no controlarlo. La planta deseada por lo general tiene que recibir algunos criterios de selección y esto generalmente está basado en los índices de comportamiento. Una planta es óptimo, bueno, según su índice de optimización, bajo diferentes criterios. Y estos índices de comportamiento, aquí vamos a escribir eso para que no quede al aire. Digamos, los criterios para seleccionar una planta deseada los criterios son la de utilizar un índice de comportamiento que sean óptimos. Los cuales obedecen a seleccionar el más adecuado. Según 2 puntos. Ahora, dentro de estos índices de comportamiento podemos mencionar el ITAE o CAIT, que también se denomina así por el criterio que se utiliza para optimizar. Y entre ellos
entre ellos, digamos, podemos poner el CECIT o el error cuadrático, que es uno de los más utilizados, pero tiene ciertas desventajas también. Lo vamos a llamar el criterio del error cuadrático integral. Criterio del error cuadrático integral. Bien, acá en todos los índices de comportamiento para plantas van a necesariamente que utilizar el error. ¿Por qué utilizamos el error como un parámetro, digamos, de medición de la calidad del comportamiento de una planta? Porque básicamente el error nos da dos informaciones importantes. En primera instancia, si digamos aquí tenemos la referencia, la respuesta de la planta, que viene así, ¿cierto? Y acá se está cometiendo un error. Bueno, no error de concepto, sino un error, y este error viene a ser la señal de referencia, no es U, le pondré referencia simplemente, referencia menos Y de T, y este es Y de T, y esto es referencia. Entonces, ahí se comete un error, o sea, nos está diciendo si está por debajo o está por encima. Esa es la información que contiene de este error. Y además me dice si ese error está disminuyendo o se está incrementando, si está yendo por este lado. Y si está por este otro lado, está disminuyendo. O sea, esa información es valiosa a la hora de implementar un controlador. Entonces, el error es un índice, bueno, se podría decir, es una variable importante para poder seleccionar un sistema de control. Por eso también el PID utiliza como señal de entrada el error, ¿no es cierto? El error actual. ¿Y cómo se determina este índice de comportamiento según el criterio del error cuadrático integral? Entonces, generalmente se llama criterio del error cuadrático integral, CECI. Este índice, lo voy a poner JCECI, está dado como la integral desde 0 hasta infinito. No dice un tiempo determinado, sino al igual que el teorema del valor final, es el error cuadrático por un diferencial de tiempo. Este criterio generalmente es usado, se utiliza, a ver, este criterio se utiliza en entradas o para entradas determinísticas. Y si vemos acá, da mayor peso a los errores grandes. O sea, si esto es grande, obviamente elevado al cuadrado va a ser más grande. Si es pequeñito, menor a la unidad, elevado al cuadrado se hace cada vez más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, da mayor peso a los errores grandes y menor peso a los errores pequeños. Bueno, entonces, todos los sistemas diseñados bajo este criterio
tiene una respuesta rápida, y oscilatoria. Bueno, entonces podemos decir que es una estabilidad relativa pobre. Si se introduce oscilaciones, obviamente no es muy adecuado que un sistema de control pueda introducir oscilaciones, ¿no es cierto? Entonces, si bien puede ser la respuesta rápida, porque al principio, como verán, tenemos una referencia acá y está empezando acá. Por lo tanto, al principio los errores son grandes. Por lo tanto, va a dar un gran peso a ese gran error y va a hacer que el sistema de control trate de disminuir lo más que pueda ese error. Y cuando ya está cerca de la señal de referencia, ya no tiene mucha importancia. ¿De acuerdo? Por eso es que tiene una respuesta rápida y además puede estar oscilando ahí, porque a los errores pequeños no los considera muy preponderantes, por así decirlo. Bueno, entonces habría que hacer una compensación. ¿Cómo podemos compensar este error al principio que sea no tan grande y al final que sí sea preponderante? O sea, tratar de compensar ese criterio. Para ello, el tiempo es al principio cero, es un tiempo bastante pequeño, un error grande, y si lo compensamos, hacemos una multiplicación, estamos sacando, por así decirlo, un promedio. Y cuando el tiempo transcurre mucho más allá, ¿no es cierto? El tiempo se vuelve grande, pero el error se vuelve pequeño. Entonces estamos de alguna manera compensando el efecto inicial y el efecto final, tanto del tiempo como del error. Entonces, bajo ese concepto podemos emplear el criterio del error cuadrático integral temporal. Lo vamos a llamar CECIT, porque estamos introduciendo el tiempo. Bueno. Perdón, es aquí. Ya. Este criterio trata de compensar los errores grandes que se dan al principio con un tiempo pequeño. Y los errores pequeños al final con un tiempo grande. Bueno, entonces nuestra ecuación bajo ese criterio sería J CECIT hasta tal infinito, tiempo e al cuadrado de t por un diferencial de t. Bueno, entonces, como he explicado, al principio teníamos un error grande, porque evidentemente ese es lo que va a ocurrir. Estamos llevando desde un lugar donde inicialmente el error, perdón, era 0, porque la señal de referencia
era igual a la señal de respuesta del sistema, o al revés, la señal de respuesta del sistema, la salida del sistema era igual a la señal de la referencia. A partir de ese momento yo digo, le subo un escalón, entonces en ese momento hay un gran error, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos compensar, y esto es lo que ocurre cuando se tiene este control diseñado bajo este criterio del CSID. Los errores iniciales son penados severamente. No diríamos penados, sino que no tiene mucha preponderancia, por así decirlo. Son de poco peso. Porque en un tiempo T sub 0, normalmente al principio es 0.00001 segundo, un milisegundo se va a cometer un gran error. 2 milisegundos, 3, etcétera, poco a poco ya el error va decreciendo, ¿no? A medida que el tiempo crece, el error decrece. Entonces, podemos decir acá, las respuestas no son las respuestas ¿de quién? De la planta. Con controles diseñados bajo este criterio, son más suaves y poco oscilantes. De hecho, por lo tanto, es mejor que el CESI. Mejor que el anterior. Bueno, a ver otro. Acá puede ser positivo, negativo, etcétera. Bueno, el cuadrado es lo que elimina ese error, pero el hecho de que estemos elevándole al cuadrado, si bien es una forma de obtener, digamos, una parte negativa, lo volvemos positivo. Pero el hecho de elevarlo al cuadrado, estamos magnificando su importancia. Así que se ha creado un criterio, un índice que se denomina el criterio del error absoluto integral. Criterio del error absoluto integral. Bueno, llamado también CAI. CAI. Rápidamente, el CAI ya podemos intuir. Acá vamos el valor absoluto. Y acá los sistemas diseñados, perdón, los sistemas de control, mil disculpas.
los sistemas de control diseñados bajo este criterio. Criterio presentarán una respuesta altamente subamortiguados. Bueno, por el hecho de que estamos haciendo este valor absoluto, no son selectivos. En definitiva, bueno, no es mejor que el otro, pero bueno, se puede probar para algunas plantas, quizás pueda resultar, pero de estos tres, lo que se hace es sacar uno, nada más esto para ver que hay un valor absoluto que se puede introducir. Podemos introducir el criterio del error absoluto temporal, criterio del error absoluto integral temporal. Es una combinación igual que la anterior. Entonces, a esto le conocemos como CAIT. Y este es el que más se utiliza. Básicamente, vamos a presentar los polinomios óptimos gracias a la utilización de este CAIT. Entonces, esto viene CAIT como hasta infinito tiempo del error absoluto temporal. Bueno, acá los sistemas diseñados bajo este criterio presentan un bajo consumo del energético. O sea, si es energía eléctrica, o sea, minimiza el consumo de la energía eléctrica. Si es energía, digamos, de combustible, hidrocarburo, entonces minimiza el consumo del hidrocarburo. Entonces, este criterio es muy, muy interesante, es el más utilizado para optimizar el consumo de la energía o del energético. Por lo cual, es el mejor de los cuatro. Tenemos cuatro criterios, cuatro índices de comportamiento y esta es la que elegimos porque optimiza el recurso energético. O sea, quien no quiere tener un menos consumo de energía y eso es obviamente un costo, ¿no? Entonces, si tenemos una planta que Y de S, R de S, dado como A sub n,
acá va a ser Sn más A1 Sn menos 1 más A2 Sn menos 2 más, etcétera, más A sub n menos 1 S más A sub n. Por el hecho de que tenemos n acá, estamos, por supuesto, teniendo al unitario, ¿no? En el tiempo relativamente largo, esto va a ir a la unitaria. Dado la siguiente función de transferencia, podemos determinar los polinomios óptimos según el criterio SEAIT, o algunos también le llaman el ITAE. Depende de la literatura, son equivalentes esos dos. Castellano, inglés. Entonces, haciéndolo pasar esto acá, vamos a obtener el siguiente polinomio. S más omega n, S cuadrado más 1.4 omega n, S más omega n cuadrado. Sería S cubo más 1.75 omega n S cuadrado más 2.15 omega n al cuadrado S más omega n al cubo. Y acá sería S4 más 2.1 por omega n S cubo más 3.4 omega n al cuadrado S al cuadrado más 2.7 omega n al cubo S más omega n a la cuarta. Luego para 5, S quinto más 2.8 omega n S a la cuarta más 5.0 omega n al cuadrado S al cubo más 5.5 omega n al cuadrado S al cuadrado más 3.4 omega n a la cuarta S más omega n a la 5. Bueno, solo tengo hasta el 6. Si se les pide hasta el 7, ustedes resuelven eso con la integral. Bueno, nunca vas a llegar, creo, a este punto, pero quién sabe. 3.25 omega n S5 más 6.60 omega n al cuadrado S a la cuarta más 8.60 8.60 omega n al cubo S al cubo más 7.45 omega n a la cuarta S al cuadrado más 3.95 omega n a la 5 S más omega n a la 6. Hasta ahí tenemos los polinomios óptimos. Ahora, ¿cómo serán las respuestas de estos sistemas implementados bajo este criterio?
aquí hay que recalcar que omega n representa la rapidez del sistema. ¿Ya? Si ponen 1 es más lento, y si ponen 1000 es mucho más rápido. Para ello vamos a recurrir a... Ya está implementado estos polinomios óptimos. Aquí está PolyOptimo CAIT. Ese es el programa que los he hecho para algunos, no para todos, ¿no? Entonces podemos ver cuál es su respuesta teniendo omega n igual a 1. Sí, básicamente omega n igual a 1. Vamos a correr la sección. Lo voy a hacer. Vamos a grabar. No es este. Ya. Entonces, omega n1 para primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden y sexto orden. O sea, está haciendo primer orden, segundo orden, etcétera, para omega n igual a 1. Si quieren hacer para omega n igual a 2 o 100, eso lo vamos a ver enseguidita. Entonces, tendríamos lo siguiente. Nuevamente haciendo correr para omega n igual a 1. Este sería para primer orden. Evidentemente es un sistema de primer orden, ¿cierto? Ese sería el de segundo orden. Ese sería el de tercer orden. El de cuarto orden. El de quinto orden. Y el de sexto orden. ¿De acuerdo? Vayamos a contrastar qué pasa si omega n es diferente. Vamos a llevar acá y esto lo analizan acá. Para omega n diferente. Estamos para el de segundo orden, pero omega n10, omega n2, omega n3, etcétera, ¿no? Pero para segundo orden. Este es omega n10. Estamos acá. Omega n2. Y para 3. Vamos a contrastar, vamos a hacer en forma ordenada. 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer de segundo orden. Aquí pondré esto. Polinomio óptimo de segundo grado para omega n diferente. Entonces, para 1, para 2, para 3. No vamos a ver mucha diferencia, ¿no? 1, 2, 3. Esto ya lo haré, ya 3. Esto que sea 10. Sea 100. Ya está. Veamos ahora. Este es para omega n1. Estamos acá. Para 4. Que es este de acá. Perdón. Sí, 2. Para 2. Este es para 3. Y este último que ha salido es para 10. Y para 100, como verán, es mucho más rápido.
¿cierto? Entonces, voy a copiar este acá. Entonces, este era para omega 1, omega N2, omega N3, entonces 3, omega N10, y este de acá, omega N100. Y la ecuación es de segundo grado, que sería esta de acá. Bueno, va a ser omega n s cuadrado más 1.4 s a omega n s más omega n al cuadrado. Y para que sean equitativos, este al cuadrado también, ¿no? Así voy a tener al escalón unitario. Si solamente pongo omega n y este al cuadrado, no va a llegar a la señal de referencia 1. Bueno, entonces acá, cuanto omega n es más grande, más rápido va a ser la respuesta. Pero aquí también, si bien si esto lo vamos a expandir, vamos a ver una forma parecida a esta, solo que más compacta está esta. Acá también es importante saber, y eso hay que un poquito debatir, con respecto a la señal de control, o sea, la salida del controlador hacia la planta. Desde el punto de vista de simulación, eso puede valer hasta millones. O sea, si la tensión de un motor es de 220 voltios y el controlador me dice que para llegar a la señal, a la velocidad determinada, yo le debo aplicar 1.000.000 de voltios, se va a dar en la simulación. No hay nada que lo impida aquello. Pero cuando se implementa ese sistema de control a la realidad, nunca va a llegar a la señal de 1.000.000. O sea, está con un techo máximo, como saturación, 220 o 380 o la tensión que exista en el sistema. Entonces no se puede sobrepasar aquello. Entonces eso es otro de los aspectos que hay que mejorar en nuestra simulación. Por el momento estamos haciendo simulaciones ideales. Esta respuesta rápida que queremos es una planta deseada, digamos. Desde el punto de simulación vamos a lograr aquello, pero en la realidad es posible que no tengamos esa respuesta. Así que hay que hacer la simulación con factores de saturación para que nos pueda dar algo más más cercano a la realidad. Bueno, eso lo vamos a conversar el día de mañana, pero por el momento creo que ya estamos listos como para afrontar desde el punto de vista teórico, todo el conocimiento teórico para hacer los problemas y ejercicios necesarios sobre los sistemas óptimos, ¿no es cierto? Que es lo que más vamos a utilizar, porque fíjense, no llega al 20% de sobrepico, el tiempo de establecimiento es relativamente bajo, no tiene grandes oscilaciones, podemos hacer el tiempo de establecimiento mucho más corto, simplemente controlando omega n y no estar tanteando a ver qué podemos hacer para bajar el tiempo de establecimiento. Entonces, estos polinomios óptimos son una buena referencia para las plantas deseadas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de concluir, ¿alguna duda o consulta que tuvieran? Mientras voy salvando esto.
Inge, disculpe, las funciones de Ackermann y la de control y la de observabilidad ya vienen predefinidas en el MATLAB, ¿cierto? No hay que hacer ninguna configuración extra. No se hace, ya está, como verán en el ejemplo que hemos hecho acá. O sea, si usted hace paso por paso, que se puede hacer, por supuesto, ¿no es cierto? A con B lo multiplica, etcétera. Puede meterlo en un loop, midiendo el tamaño de A, etcétera. Puede hacer un programita que pueda calcular la matriz de controlabilidad. Pero como se utiliza bastante estas matrices de controlabilidad y observabilidad, MATLAB ha introducido una función ya. En realidad, CTRB es una función que calcula o determina la matriz de controlabilidad. OBSB es una función que determina la matriz de observabilidad. Ya está, ya lo determina acá. No es necesario hacer un programa que pueda calcular. Lo único que calculamos acá o determinamos es el rango. Y también no es necesario ver las, como dicen las matrices independientes, etcétera. Directamente ya calcula con esta instrucción de rank el rango. Entonces nos deja bastante espacio para poder un poco trabajar en nuestro programa que más nos interesa. Y no tanto así como calcular esto, es como hacer una integral de, etcétera, ¿no? Eso ya está en una función, no es necesario. Entonces lo calcula directamente el MATLAB. No sé si está conforme. Sí, súper, gracias, Inge. No tiene por qué. Bueno, entonces, 22, hoy es 28. Ya. Les voy a compartir la pizarrita para que lo vayan estudiando. Ya, ahí está la pizarra. De todas maneras, estos criterios lo pueden ver también en el Katsuito Gata. Creo que no está esta función o estos polinomios, pero lápiz y papel y pueden hacerlo ustedes. Bueno, ha sido un placer entonces tenerlos esta mañana y nos veríamos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya bien. Cuídense.